Durante el presente vídeo vamos a intentar presentar toda una serie de imágenes diferentes de resonancia magnética, donde la intención va a ser, sobre todo, dar pequeñas píldoras para entender las diferentes potenciaciones en resonancia magnética. Potenciación T1, T2 y saturación grasa básicamente, aunque podemos encontrarnos alguna imagen flare o de difusión. Esa es la idea principal, pero también vamos a intentar, cómo no, ver, ya que tenemos las imágenes, el plano de adquisición, la anatomía general que estamos estudiando y algunas partes anatómicas dentro de ella. Procedamos con la primera imagen. ¿Qué es esto? ¿Qué anatomía es? Yo creo que todos la hemos acertado, ¿verdad? Es un pie, un tobillo básicamente, en plano sagital, es decir, lo que correspondería a una radiografía, un perfil de radios X. Muy bien. Este tobillo consta de diferentes partes, vamos a ver. Entonces, ¿estas partes cuáles son? Podríamos identificar a nivel óseo lo que sería la tibia, astrágalo, con esta forma peculiar. Esto, cuando nos hablan de cúpula astragalina, básicamente esta zona aquí es la que recibe la máxima presión realizada por el peso del cuerpo mediante o a través de la tibia cuando la persona está en bipedestación. Aquí tenemos cuñas y huesos del pie y aquí los metatarsos. Y en esta parte más posterior y baja tenemos lo que es el calcáneo. Musculatura con esta densidad, en esta potenciación, que no sabemos cuál es, así un poco isointensa o gris. Y algunos tendones o ligamentos. Aquí tendríamos uno muy importante, tendremos este de aquí, tendríamos tendón de Aquiles que llega hasta la parte más posterior inferior del calcáneo, y de esta parte también inferior y un poquito posterior arrancaría lo que sería la fascia plantar principal. ¿Qué potenciación tiene esta secuencia? Bueno, pues lo que tenemos que fijarnos es en tres cosas para ver la potenciación. El comportamiento de la grasa. Tenemos grasa aquí, tenemos grasa aquí, tenemos grasa aquí, grasa en esta área más anterior, grasa en la zona plantar e incluso grasa dentro del músculo. ¿Esta grasa qué comportamiento tiene? Hiperintenso. Hiperintenso quiere decir que es blanco o tirando a blanco, blanquecino. Por lo tanto, tiene un comportamiento hiperintenso. Eso quiere decir que no existe saturación grasa y por lo tanto podría ser una T1 o una T2. Para saber y acabar de diferenciar, deberíamos ver el comportamiento del agua. En el tobillo es difícil ver agua, aunque podríamos encontrarlo muy probablemente en alguna línea interarticular. Por ejemplo, podríamos encontrarlo aquí, podríamos encontrar un poquito aquí, pero no sabemos distinguirlos, no sabemos si esta zona hipointensa podría ser líquido, algo de líquido interarticular o no. Entonces, la tercera cosa que nos va a ayudar a poder acabar de definir, porque de momento sabemos que puede ser T2 o T1, será la señal del músculo. Esta señal del músculo es isointensa. Fijaros que tiene esta densidad así gris clarita. Y esto es el comportamiento típico muscular en secuencia potenciada en T1. Grasa hiperintensa, líquido hipointenso, pero si no tenemos líquido no lo sabemos ver, músculo isointenso. Tengamos en cuenta estos tres conceptos que son los que aplicaremos en el resto de imágenes. Vamos ahora mismo a cambiar de imagen y pasar a la segunda imagen, como vemos, totalmente diferente a la anterior. No es un tobillo. No me refiero a eso. No tiene nada que ver con un tobillo, ¿verdad? No es a potenciación T1. ¿Qué anatomía es? Yo creo que todos los que veis estas imágenes vais a saber que esto es una señal, una imagen de cabeza, un cráneo.
¿En qué plano está adquirido? Bueno, vamos a dar conceptos para intentar, a grosso modo, en la mayoría de los casos, poder identificar si una imagen está adquirida en sagital o en coronal o en transversal. En la mayoría de anatomías, para cuando la imagen es alargada, seguramente será una adquisición en coronal o en sagital. En la mayoría de casos, la imagen transversal suele ser una imagen o bien circular o bien una imagen más o menos ovoidea. En este caso, sería un poquito más difícil según este criterio, porque es una imagen relativamente alargada, pero también es bastante circular. En este caso no cumple exactamente al 100% este requisito, pero es una imagen axial, transversal de la cabeza, donde vemos a su alrededor grasa, vemos grasa en este perímetro, vamos a ver diferentes áreas anatómicas, como pueden ser, sin ir más lejos, esa grasa alrededor de la cabeza, ese hueso que va a recubrir, fijémonos en esta área de aquí, toda la cabeza para darle esa dureza y proteger todo el sistema nervioso central. Podríamos ver en la zona ósea el seno frontal, lo podríamos identificar justo aquí en esta zona. Fijaros que hay una línea aquí en el medio correspondiente a la hoz del cerebro, que es la línea media, que cualquier desviación de ella podría generarnos o producirnos un aviso de que algo existe, ¿no? De que hay algún desplazamiento de esa línea por aumento de la masa, por cualquier razón, en uno de los hemisferios, sea hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Aquí tendríamos sus frontales, área temporoparietal sobre todo, occipital, y estos serían las astas ventriculares posteriores y astas ventriculares anteriores de los ventrículos laterales. Dicho esto, ¿qué anatomía estamos viendo? Cabeza, bien. ¿Y en qué potenciación? Continuando con los conceptos que hemos visto en la imagen anterior, tenemos que fijarnos en 3 parámetros. Primero de ellos, comportamiento de la grasa. ¿Observamos grasa? Sí, grasa es hiperintensa. Bien, podría ser una imagen potenciada en T1 o T2, pero también dejamos abierta la puerta a algún otro tipo de potenciación, como por ejemplo, no vamos a decirlo, vamos a esperar a que vayan apareciendo. ¿Qué más debemos fijarnos? Comportamiento del líquido. ¿Dónde encontramos líquido? En este caso, líquido cefalorraquídeo lo observamos tanto dentro de los ventrículos, que tienen una densidad hipointensa, como en los surcos cerebrales. Vemos diferentes surcos cerebrales. Estos surcos cerebrales están rellenos de líquido también, hipointenso. Entonces podríamos decir que es una secuencia con grasa hiperintensa, líquido cefalorraquídeo hipointenso, y eso es un comportamiento típico de T1. Pero en este caso la secuencia está potenciada en FLAIR. FLAIR, fijaros como la imagen que hemos visto antes, esa potenciación, la potenciación que vemos aquí del cerebelo, no correspondería a una imagen típica de parénquima cerebral potenciado en T1. Iremos viendo más imágenes donde podréis compararlos. Esta imagen donde se ve la sustancia blanca y la sustancia gris de esta forma tan característica es una secuencia FLAIR. Y el líquido se ve hipointenso debido a que esta secuencia tiene una inversión específica para saturar el líquido cefalorraquídeo y hacer que se vea hipointenso. Pasemos de imagen. Esta es un poquito más complicada. De repente en la tercera imagen hemos complicado un poquito el poder discriminar de qué se trata.
Venga, vamos a echarle un poquito de imaginación. La cabeza ya hemos visto cómo es. Esto parece una anatomía relativamente grande y que la hemos cortado. No es ninguna extremidad, porque en la extremidad lo que observaríamos sería una imagen probablemente circular, donde dentro estaría la pierna, el hombro, el brazo. No es una imagen con forma de elipse, donde dentro podríamos ver el tórax. Si fuera, esto parece una zona muy medial, porque tenemos aquí esta zona que parece que nos dividiera área izquierda y área derecha, que son similares, como una imagen espejo prácticamente, excepto en esta zona de anatomía intermedia. Parece como si hubiera estado cortada. Si se tratara de tórax, veríamos pulmón negro a ambos lados y veríamos en algún momento pues, el silueta cardíaca o mediastino, y no lo vemos. Abdomen tampoco no lo vemos, porque deberíamos estar viendo hígado, riñones, algún tipo de órgano que reconociéramos, estómago, bazo, y no se ve ningún órgano denso, por lo tanto no es ninguna imagen abdominal. Ya nos queda solamente una zona, que es la zona pélvica. Por descarte, sabiendo qué es lo que deberíamos observar en cada una de las imágenes propuestas a nivel cognitivo, nos hemos dado cuenta que no corresponden. Por lo tanto, esto es una zona pélvica. Ya nos encaja porque fijémonos que hemos dicho que tenemos una zona ósea y una zona ósea. ¿Qué nos pasa en la pelvis? Precisamente eso, exactamente eso. Tenemos zona ósea, pala ilíaca derecha, pala ilíaca izquierda, los huesos pélvicos más bajos, que tienen zona glútea, zona muscular de los glúteos, y en su parte inferoposterior tenemos que sería el recto, el esfínter anal, recto iría por aquí que no se ve, y sigma. Bien, por lo tanto esto es una imagen no axial, sino coronal de la pelvis con un filobullo muy recortado en el cual estamos identificando esa zona del esfínter anal. Probablemente sea un estudio para visualizar fístulas perianales, es decir, unos canales los cuales no deben estar en una anatomía estándar, fijémonos que en este lado no nos existe, y que pueden llegar a comunicar zona interna con zona externa. ¿En qué está potenciada esta imagen? Parámetros básicos en los que fijarnos: comportamiento de la grasa, que hemos dicho qué comportamiento tiene la grasa, correcto, hiperintenso, tanto esta grasa más exterior como esta grasa que tenemos pélvica a nivel de peritoneo. Comportamiento del líquido. El líquido no parece que lo veamos, no conseguimos visualizar vejiga, pero sí que podríamos visualizar, si entendemos que esto es un estudio de fístulas, podríamos entender que aquí hay un poquito de líquido. ¿Y ese líquido cómo se comporta? De forma hiperintensa. Pero si creemos que es demasiado aventurado decirlo, podríamos tener un tercer valor, un tercer factor que nos va a ayudar. ¿Cuál era este tercer valor? Pues muy claro, este tercer valor va a ser zona muscular. Esta zona muscular, fijaros al nivel que queráis, cómo tiene un comportamiento hipointenso, exacto. Por lo tanto, grasa hiperintensa, músculo hipointenso, se trata de una secuencia potenciada entre dos. Pasemos. En esta imagen, ¿qué anatomía vemos? Se parece mucho a una que hemos observado con anterioridad. Efectivamente, es una cabeza en plano transversal. Vamos a ver qué anatomía conseguimos distinguir. Yo creo que es bastante evidente el visualizar los globos oculares. En este caso no distinguimos ningún nervio, que deberían estar aquí, el nervio ocular.
Si distinguimos lagrimales, están a estos lados. Musculatura, también vamos a distinguirla. Aquí, aquí, tiene algo de musculatura. Y también la parte posterior, en esta zona de aquí, muy finita, una musculatura muy posterior que más bien es conocer dónde está que más que visualizarla. ¿Qué más podemos distinguir? Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué tenemos? Tendríamos zona temporal, zona más parietal, poquito de occipital en esta área de aquí. Distinguimos también lo que sería el cerebelo a este nivel, la parte más superior del cerebelo que se encaja por detrás del tronco cerebral. Lo tenemos aquí y se va metiendo por debajo del occipital. Bien, ¿en qué está potenciada esta imagen? Grasa, la vemos, ¿de qué color? Muy bien, hiperintensa, distinguimos aquí, pero también distinguimos grasa retroocular. Perfecto. Líquido, ¿vemos líquido? Sí, efectivamente. Tenemos líquido cefalorraquídeo, realmente bastante hiperintenso en los surcos, los diferentes surcos que existen, pero también tenemos líquido ocular. Líquido ocular, en este caso, como tiene una densidad diferente, el comportamiento es menos hiperintenso que el líquido cefalorraquídeo, pero bien es cierto que es hiperintenso respecto al músculo o al hueso. Por lo tanto, líquido hiperintenso, grasa hiperintensa, potenciación en T2. Siguiente imagen. Imagen parecida a la que hemos visto antes en plano coronal. Sigamos el mismo criterio para identificar e intentar ubicar dónde está esta anatomía. No observamos ninguna zona anatómica que pueda ser redonda, que nos permita encontrar en su interior un brazo, una pierna, incluso la cabeza. No encontramos ninguna zona anatómica así grande, ovalada, en la cual podamos ver en el centro el mediastino o el corazón, por lo tanto no son pulmones. Tampoco esa zona con esta forma ovalada, cilíndrica más grande, que nos permita reconocer en su interior ningún órgano como hígado, riñones, bazo, intestino, etc. Por lo tanto, nos queda la pelvis. Esta pelvis se nos presenta de forma diferente. No va a ser un plano coronal. Está recortada también. Por lo tanto, es un filobio más pequeñito, de una anatomía grande. Y os voy a decir que esto es un axial de pelvis. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos identificando aquí en este momento? Vamos a identificar un hueso anterior, que es la sínfisis púbica, y vamos a identificar también un hueso posterior, que es la parte más posterior de la rama isquiopubiana que vendría por aquí. Es el isquion. En la otra imagen veíamos un cornal oblicuado que pasaba por la zona isquiopubiana, por los isquions, cortando el recto que lo tendríamos en esta zona. Bien. A este nivel, si fuera, deberíamos distinguir si es hombre o mujer. Esta anatomía que estamos viendo aquí no es la vejiga, es la próstata. Por lo tanto, es un varón. ¿En qué va a estar potenciada? Vamos a ver comportamiento. Comportamiento de la grasa. ¿Dónde deberíamos tener grasa? Aquí, correcto. A este nivel. También a este nivel. O incluso la grasa dentro del músculo. Fijémonos el músculo. ¿Qué respuesta tiene a la resonancia magnética este músculo?
no vemos grasa en el interior del músculo y la grasa que tenemos en el exterior o incluso esta grasa que tenemos en el interior tampoco vemos. Por lo tanto, ya podemos decir que existe una saturación grasa. Líquido cefalorraquídeo, no estamos observando líquido cefalorraquídeo, no estamos viendo líquido de la vejiga, pero sí podríamos identificar cierta área a nivel prostático que no debería existir. Una especie de señal aumentada porque tiene aumento de líquido a ese nivel y ese aumento de líquido se muestra hiperintenso. Como es hiperintenso ese líquido o ese aumento de líquido en esa zona anatómica, va a ser una secuencia potenciada en T2 con saturación de la grasa. Muy bien, una más. ¿A qué corresponde esta imagen? Primero de todo, plano de adquisición. Si no habéis distinguido lo que es, vamos a ir viendo si es un sagital, un axial o un coronal. Cabeza, ya hemos visto que se nos presenta de una forma redondeada, más bien un poquito ovalada. Perfecto. Si fuera abdomen, tórax o pelvis, sería una zona más bien elíptica, con la distancia más larga a nivel lateral que no craneocaudal. Para obtener una imagen, para saber que se trata de una imagen coronal o sagital, habíamos comentado que debería ser una imagen que nos iba a presentar más bien alargada, en sentido craneocaudal en esa proyección de la imagen. Y eso se cumple en este caso. Vemos que la imagen es una imagen que viene de aquí hasta aquí, es alargada, y en este otro lado exactamente igual. Estos son dos extremidades. Tenemos fémur, tenemos tibia, con esta característica típica de la tibia. Tiene la meseta tibial aquí, con los dos piquitos típicos tibiales y la otra meseta tibial. ¿Podríamos decir que es un estudio de rodilla? No. Un estudio de rodilla se suele hacer con una antena específica donde se realiza el estudio de una sola rodilla que nos va a presentar muchísima más resolución espacial para ver cualquier tipo de patología. En este caso, muy probablemente se trate de un estudio para ver las zonas musculares o a grosso modo cómo se observan estas rodillas y luego una lesión así grande. Por lo tanto, estudio bilateral. ¿Qué más observamos? Hemos visto el fémur, la tibia. Vamos a distinguir también menisco, que tiene esa densidad, menisco hipointensa. El líquido lo estamos observando totalmente hiperintenso, aquí como aquí. Es decir, tiene líquido a nivel interarticular, pero también tiene líquido en ambas rodillas a nivel externo por debajo del ligamento lateral a este nivel. E incluso podemos observar líquido en forma de edema, probablemente por un aumento de presión, tensión o de roce a nivel de la cara interna de las mesetas tibiales, de ambas. Líquido hiperintenso, grasa, efectivamente, grasa hipointensa, por lo tanto, existe una saturación de la grasa. No hace falta decir nada más. Grasa hipointensa, líquido hiperintenso, secuencia potenciada en T2 con saturación de la grasa. Otro concepto más. No sé si os habéis dado cuenta, os habéis fijado. Todos los huesos, absolutamente todos los huesos,
se presentan igual independientemente de la potenciación en la que estén obtenidas esas imágenes. Fijemos la cortical del hueso, completamente hipointensa. A cualquier nivel se puede ver más gruesa o más fina, pero siempre está hipointensa esta cortical. Fijémonos cómo se ve hipointensa esta cortical. Y en el otro lado exactamente igual. Podemos decir que el hueso cortical, ese que tiene menos cantidad de hidrógeno, como no tiene suficiente para producir imagen, va a salir hipointenso. Y lo mismo sucede con otras zonas anatómicas que ya seguro que conocéis, como son los ligamentos, pueden ser estos, meniscos, tendones, etcétera, etcétera. Iremos haciendo referencia a ello en diferentes imágenes. Esta es otra. Tipo de proyección o de adquisición. ¿Qué se trata? ¿Cómo es? ¿Es una imagen alargada? ¿O es más bien una imagen redondeada? Efectivamente, se trata de una imagen más bien redondeada. En ningún caso se trata de una imagen alargada. Eso nos dice que no va a ser una proyección en plano ni coronal ni sagital. Va a ser una proyección completamente axial. ¿Qué anatomía? Hemos visto imágenes pélvicas, tanto no es una pelvis, el tórax tampoco, porque deberíamos ver pulmón, mediastino o corazón. Es una extremidad. Hemos visto rodilla en coronal. Si fuera una rodilla, probablemente el hueso sería más grueso y central. Y deberíamos tener, depende cómo, la patela aquí encima, la rótula. No es pierna, es brazo. Y es una articulación. Sabemos que es una articulación porque hay estos dos huesos en conjunto. ¿Qué articulación tenemos en el brazo? La del codo, efectivamente. Por lo tanto, este brazo, esta imagen pertenece a un codo, donde tenemos la parte humeral, que es esta de aquí, con la parte del radio. Parte distal del húmero, parte proximal. Y además esta forma tan peculiar pertenece al húmero para permitir que el olecranon entre dentro de ella cuando existe una extensión completa del brazo, de esa articulación. Potenciación. Vamos a fijarnos en las tres cuestiones básicas, empezando por comportamiento de la grasa. Grasa externa hipointensa. Grasa muscular, fijaos que el músculo se ve muy uniforme, demasiado homogéneo, y eso es debido a que hay una saturación de la grasa homogénea. Por lo tanto, saturación grasa. ¿Vemos líquido? Sí. ¿Dónde lo vemos? Aquí. Líquido articular. Por lo tanto, líquido hiperintenso, ya sabemos que no es un T1. Solo nos queda decir que es una potenciación T2 con saturación de la grasa. Genial. Una imagen más. Imagino que os ha llamado la atención. Es una imagen un poco diferente. Se parece a una que hemos visto. La estructura de esta zona media dividiendo como si fuera una línea en dos partes, derecha e izquierda, y el comportamiento de esta anatomía, ¿cómo es? Con estos recovecos como caminos entregirados.
Efectivamente, esto es la cabeza. Línea media cerebral, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Pero nos llama la atención, no observamos la grasa, la sustancia blanca y sustancia gris tiene un comportamiento extraño, no conocido. Se parece un poco a una potenciación FLAIR, pero no lo es, porque en el FLAIR veríamos esa grasa exterior. Aquí no tenemos los lóbulos, los ventrículos laterales, pero sí que tenemos estas fisuras que nos deberían permitir ver el líquido. Pero si nos damos cuenta, no vemos grasa, no vemos calota, no vemos nada, solamente parénquima cerebral. Esta secuencia es una secuencia totalmente diferente y debéis reconocerla en sí misma. Siempre que veáis una imagen de este estilo, es una secuencia potenciada en difusión. Difusión, en este caso, craneal. Ya la estudiaréis, pero para que sepáis distinguirla a nivel de imagen. La secuencia de difusión, simplemente informaros, fijaros cómo vemos esta parte del hemisferio izquierdo como totalmente limpio, uniforme, homogéneo, en cambio esta zona del hemisferio derecho con una alteración. Lo más relevante de esta zona es que observamos una área hiperintensa aquí alrededor de esta área. Esta área hiperintensa nos va a mostrar, al ser hiperintenso, una alta señal. Eso quiere decir que hay edema en esa zona. Nueva imagen. Se nos pone un poquito más difícil. Nah, no es difícil, seguro. ¿Identificáis alguna imagen que en vuestros estudios de EGB o de primaria ya habéis estudiado? Tenéis la que es la columna y está seguro que la habéis distinguido. Tenéis todas las vértebras. Esta vértebra de aquí corresponde al sacro 1. Este de aquí va a corresponder al sacro 2, correcto. Sacro 3, sacro 4 y esto de aquí corresponde al coxis. Por lo tanto, si reconocemos este tipo de imagen, sabemos que es un perfil, es un lateral. Y si sabemos dónde está ubicado el sacro, exacto, sabemos que es una imagen lateral de la pelvis. Por lo tanto, un sagital. Divide el sagital derecha e izquierda. Si es un sagital donde vemos la columna perfectamente, quiere decir que es muy medial. Si es muy medial, vamos a ver qué más hay. ¿Qué tenemos justo en el medio de la pelvis? Tanto masculina como femenina, distintamente. ¿Qué vamos a observar? Pues vamos a observar, sin duda alguna, esto. Esto es la sínfisis púbica. Fijaros, es hueso, por lo tanto la cortical es negra. Y el comportamiento del resto del hueso tiene un comportamiento idéntico, muy parecido al resto de hueso, por ejemplo, de las vértebras. ¿Qué más anatomía podemos encontrar? Sin dudarlo, vejiga de la orina. ¿Qué más hay? Intestinos. ¿Qué más podemos ver? Musculatura. ¿Qué más tenemos? Claro, ahora, si es un corte medio, deberíamos observar detrás de la sínfisis púbica y por debajo de la vejiga de la orina una anatomía con el nombre de próstata en caso de ser un varón, pero no la tenemos. Pero tenemos otra duda. Se nos plantea otra duda. Si fuera una señora, deberíamos tener aquí lo que sería el útero. Y no lo vemos. Puede ser que este útero esté lateralizado y no lo veamos, o bien que esté esta señora histerectomizada. De hecho, es lo que sucede. Si nos fijamos bien,
Vemos aquí detrás esta anatomía, que es la parte de la vagina por donde interna, por donde se ha hecho la cirugía. Voy a quitar las líneas para que identifiquéis bien o mejor esa anatomía. Exacto, zona de cirugía. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, debemos saber si está potenciado en T1, T2, STIR. STIR ya no, porque ahí existe la grasa. Tenemos una grasa que está en un formato, una imagen hiperintensa. Hemos dicho esta grasa externa o esta grasa peritoneal. Vejiga de la orina, líquido, totalmente hiperintenso. Por lo tanto, yo creo que no hace falta decir nada más. Tenemos una imagen potenciada en T2. Cambiemos. Imagen parecida a una de las que hemos obtenido con anterioridad. No tanto lo que es la forma, pero sí lo que estamos viendo en su interior. Identificamos una serie de estructuras como muy mal definidas, una línea aquí en el centro que nos divide una parte de otra, y esto de aquí que lo vimos en otra posición. Efectivamente, se trata de una imagen craneal, de cabeza, pero esta imagen craneal no tiene esa imagen que hemos visto antes, que era esta línea media con los surcos aquí y el ventrículo o la asta lateral anterior, la asta lateral posterior, y aquí se reflejaba lo mismo. No lo tenemos, porque esta era una imagen axial y ahora mismo estamos viendo esta línea media, cerebro, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y los ventrículos laterales en un plano coronal. Pero fijaros lo que os comentaba antes, es muy característica esta zona. Vamos a ver un poquito de anatomía. Tenemos hueso cortical, seno longitudinal, un gran vaso que alimenta la cabeza. Tenemos temporales, efectivamente, parietal y frontal. Ya hemos visto que estos son los ventrículos laterales. Aquí tendríamos la hipófisis. Y una forma más de ver que es un coronal, sabemos que debajo de la cabeza tenemos, y lateralmente tenemos lo que son las orejas y la articulación temporomandibular con los meniscos bien definidos. Ahí lo tenemos, las dos articulaciones temporomandibulares. Visualizamos cóndilo superior, cóndilo inferior mandibular y la rama vertical de esta mandíbula. Esto solamente se puede ver así en un plano coronal y la apófisis estiloides prácticamente estaría a este nivel. ¿En qué está potenciada esta imagen? Vemos que hay una saturación grasa. La grasa parece saturada, aunque no está del todo. Vemos el líquido que no es hipointenso del todo. Esto no es una imagen de sustancia blanca y sustancia gris en T1 ni en T2. Es muy extraña, pero sí que nos recuerda a esa imagen que hemos visto potenciada en FLAIR. Efectivamente, es una secuencia FLAIR, pero hay un conflicto en el FLAIR. Los ventrículos laterales que tienen líquido se deberían ver hipointensos, al igual que los surcos, que se ven grisáceos. ¿Por qué pasa esto? Puede pasar porque no exista una buena inversión del líquido cefalorraquídeo y no nos salga hipointenso. Y os preguntaréis, bueno, ¿pero por qué sale la grasa hipointensa? Porque a la secuencia FLAIR se le puede añadir también una inversión para saturar la grasa.
y mostrarnos de esta forma el parénquima cerebral, sustancia blanca, sustancia gris, líquido hipointenso, y también la grasa puede ser hipointensa. Forma de identificar el FLAIR es básicamente líquido hipointenso y esta imagen tan característica de sustancia blanca y sustancia gris. Nueva imagen. Lo primero de todo es identificar si se trata de una proyección sagital, axial o coronal. Si tenemos en cuenta los criterios que hemos dicho anteriormente, creo que es bastante evidente ver que se trata, aunque es una imagen de dos anatomías separadas visualizadas juntas, podemos ver que se trata de una imagen completamente circular. Por lo tanto, esto va a ser un axial, y un axial de extremidades. ¿Qué extremidad es? ¿Podría ser brazo? No. ¿Por qué no? Porque en esta imagen tenemos uno y dos huesos. El brazo solo tendría un hueso en su interior y más medial. ¿Podría ser una pierna? No, por lo mismo, pues tenemos dos huesos y la pierna tendría un hueso, que es el húmero más medial y más grueso. Por lo tanto, solo nos queda, efectivamente, pierna o antebrazo. ¿Cuál de las dos será? Bueno, utilizad siempre los conocimientos de anatomía y la discriminación. Antebrazo, ¿cómo sería? Tenemos dos huesos que quedan paralelos, uno al lado del otro. Tendríamos esta imagen y luego dentro distinguiríamos más o menos mediales y con poca anatomía alrededor, un hueso relativamente grande y muy lateralmente un hueso más pequeñito. Y este no es el caso. Aquí lo que estamos viendo es un hueso más grandote, un poco más anterior, y uno más pequeñito lateral y posterior. Esto es típico de la pierna, porque aquí vamos a tener lo que es la tibia y el peroné. Fijaros que son hueso, recordemos el concepto cortical, siempre, siempre, siempre más o menos grueso, pero siempre va a ser hipointensa esta cortical del hueso en cualquier tipo de potenciaciones. Por lo tanto tenemos tibia y peroné, y muy concretamente esta zona de aquí anterior es la tuberosidad anterior tibial. Tenemos paquetes musculares, estos paquetes musculares tenemos todo alrededor y tienen una potenciación isointensa. Esa potenciación isointensa, sin necesidad de ver ya nada más, pertenece al T1. Confirmamos con esa señal hiperintensa de la grasa. Esta imagen no va a ser de piernas, probablemente corresponda a ese estudio que hemos comentado antes para ver algún tipo de afectación del patrón muscular. Es decir, estudios de lo que se conocen con miopatías. Cambiemos de imagen. ¿Qué corresponde a esto? ¿Es una imagen redondeada? No. ¿Es una imagen más ovalada? No. Por lo tanto, no son axiales. Va a corresponder más bien a una imagen alargada. Eso quiere decir que va a ser un axial o un coronal. Y muy probablemente de extremidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo hueso con la cortical más hipointensa, fijaros en esta zona. Fijaros este hueso de aquí también. Y este hueso. La cortical es más hipointensa. Estamos viendo hueso y además hay líneas articulares, hay
hueso con hueso y algo alrededor. Bien, esta es la imagen de la tibia, astrágalo, calcáneo. Por lo tanto, es un estudio de tobillo. Recordamos la imagen primera, donde hemos visto un tobillo en plano sagital, donde había un lateral de radiografía, ¿verdad? Era idéntico, veíamos la tibia, el astrágalo y el calcáneo, como se veía, y esto no se ve así. La imagen del tobillo viene a ser así, cortada porque estaba viendo pie, viene por aquí la parte del talón, sube hacia arriba, y aquí tendríamos lo que sería una imagen exterior, el maleolo. Si miramos dentro, teníamos tibia, que venía por aquí, teníamos aquí el astrágalo, con esa forma peculiar, teníamos el calcáneo aquí debajo y detrás, posterior, y aquí las cuñas, correcto. Esto es un coronal de tobillo. ¿Qué más vemos? Un poquito de líquido en esta zona de aquí. Vemos negro, por lo tanto eso está debajo en la zona plantar, va a ser una fascia. ¿Cómo se comporta el líquido que hemos visto? Hiperintenso. ¿Cómo se observa la grasa? Hipointensa, tiene un cierto grado de saturación. Entonces esto va a ser una secuencia con saturación grasa, y al tener el líquido hiperintenso va a ser una potenciación en T2. Muy bien, cambiemos. Ostras, esta imagen se parece a una que hemos visto hace poco, que veíamos la columna en la parte posterior. ¿Os acordáis que teníamos por aquí la columna con esta forma del sacro? Y en este caso no lo tenemos, pero se nos parece mucho. Por lo tanto, esto va a ser una imagen que tiende a ser sagital y además de la pelvis. Fijémonos que aquí podemos llegar a identificar lo que sería una parte de la sínfisis. Está oblicuada esta imagen. Es un sagital oblicuo, donde vemos parte del hueso pélvico, de las ramas queopubiana, sobre todo de los isquios más posteriores, sínfisis. Y además yo creo que reconocemos una imagen aquí muy rara. Tenemos todo esto de aquí, que es un riñón pélvico. Este riñón está trasplantado. Este estudio se hace a pacientes con trasplantes renales para ver cómo está la cortical y el riñón en sí, si mantiene tamaños, se valoran las distancias y los diámetros longitudinales, etcétera, para valorarlos. ¿Cómo está potenciada esta imagen? Veamos. ¿En qué os fijaríais? Efectivamente, comportamiento de la grasa, tanto fuera como dentro, grasa peritoneal. Líquido, aquí no vemos vejiga de la orina, que estaría por aquí, pero estará más medial y como está angulado no se ve. Pero teníamos efectivamente músculo. Este músculo es muy negro, muy hipointenso, y la grasa hiperintensa en su interior. Por lo tanto está potenciada en T2. Continuemos. Una imagen diferente, no la hemos visto hasta ahora. Creo que es fácil reconocer la anatomía. Es una imagen de senos, de mamas. Y como estamos observando que la imagen es, a grosso modo, como si fuera elíptica, sabemos que de forma inicial debemos pensar en una imagen transversal o axial. Además, estamos identificando corazón, esternón, costillas, pulmón. No tiene duda, es a nivel torácico y visualizamos ambas mamas.
Y ahora, ¿qué potenciación es? Aquí hay un pequeño truco, porque vemos líquido. Sí, vemos líquido en vasos, vemos el corazón hiperintenso y vemos esta zona hiperintensa, pero eso no es líquido. ¿Existe grasa? Sí, aquí, aquí, aquí. Y esta grasa está saturada, no se ve. Por lo tanto es una saturación y podríamos caer en el error de pensar que es un T2 porque vemos algo que brilla. ¿Habéis oído bien? Caer en el error. Pensemos, esta secuencia es una secuencia para ver si existen lesiones en glándula mamaria. Vemos una glándula mamaria derecha muy diferente a una glándula mamaria izquierda, en la cual se nos presenta algo que es de bordes irregulares, mal definido e hiperintenso. En una secuencia que no está muy bien definida, no tiene gran resolución y que no tiene saturación y que no tiene grasa, porque existe una saturación. Esto no es una secuencia T2, es una secuencia T1 con administración de contraste. Por eso vemos los vasos hiperintensos, porque estamos administrando contraste. Tiene baja resolución espacial, porque tiene muy alta resolución temporal. Es una imagen que nos va a dar la señal del tejido a medida que va a pasar el contraste, a medida que va pasando el tiempo después de administrar el contraste. Se llama secuencia dinámica y vamos a poder ver exactamente esto, cómo existen zonas de captación patológicas en este órgano. Continuamos. ¿Qué podemos observar? Yo creo que está claro. No sabremos dónde está, si arriba o abajo, pero sabemos que no es una extremidad. ¿Qué podemos decir? ¿Qué identificamos? Pues identificamos perfectamente esto de aquí, que en la anatomía de primaria ya deberíamos conocer, ¿verdad? Que es columna. Hemos visto antes una lumbar o lumbosacra. Y además, esta forma aquí es típica, un cono, esto es la cervical, ¿cuál? C2. C1 la tenemos aquí. Y aquí detrás un trocito. Y esto va introducido en el interior. C2 va metida dentro de C1. Es la que es la charnela cervical. ¿Qué más conseguimos identificar? Hemos dicho cuerpos vertebrales, grasa, cerebelo, tronco, tráquea, médula o cordón medular, líquido cefalorraquídeo, apófisis espinosas. Lógicamente, si es una imagen sagital, no vamos a ver las transversas, nos quedarán a ambos lados. ¿En qué está potenciada esta imagen? Comportamientos de la grasa, efectivamente, hiperintenso. Comportamiento del líquido cefalorraquídeo, hipointenso. Por lo tanto, imagen potenciada en T1. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué somos capaces más de observar a nivel patológico? Algo que nos llama la atención. Debemos ver siempre aquello que nos llama la atención porque no tiene un comportamiento tan habitual. Fijémonos. Esta apófisis espinosa, lo bien definida que está. Fijémonos cómo se ve la cortical del hueso. Vamos a eliminar ese dibujito que he hecho para que veáis bien definida y la cortical. Perfecto. Vamos a fijarnos ahora en otra apófisis espinosa. Fijémonos en esta. Vemos cortical. Nos desaparece esa cortical más adelante. Y hay toda esta área que nos llama la atención. Vemos cortical. Se nos pierde un poquito la cortical aquí, pero toda esta área también nos llama la atención. Bien, ahí hay una alteración.
No sabemos nombre, no vamos a decir lo que es, pero sabemos que hay una alteración. No tanto a nivel de cuerpo vertebral, no tanto a nivel de canal medular, pero sí a nivel de los extremos de esas apófisis espinosas. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Continuaremos con otro vídeo para seguir viendo e interpretando un poco de anatomía y distinguir potenciaciones de resonancia magnética.